Seguro que sabes lo que le ocurrió al Titanic el 14 de abril de 1912. Y ya sabes que, a día de hoy, se encuentra así. Pero, ¿sabías estos datos antes de su hundimiento? El Titanic fue uno de los 3 transatlánticos de la clase Olympic construidos en los astilleros de Belfast, en Irlanda del Norte. Comenzó a construirse el 31 de marzo de 1909 bajo la supervisión del diseñador naval Thomas Andrews. El Titanic se distinguió por su diseño innovador y su lujo sin precedentes. Tenía 4 chimeneas, aunque una de ellas era solo decorativa para dar una apariencia más imponente al barco. Con 269 metros de longitud y 28 metros de ancho, el Titanic era el barco más grande del mundo en su época. Su masa imponente lo hacía una obra maestra de la ingeniería naval. El interior del Titanic era un testimonio de la opulencia de la era eduardiana. Contaba con numerosas comodidades, incluyendo una piscina cubierta, una pista de squash, baños turcos, y hasta un café parisino decorado con paneles de roble y espejos dorados. Aunque el Titanic fue considerado una maravilla de la ingeniería de su tiempo, algunos expertos han sugerido que su diseño estructural tenía ciertas deficiencias. Por ejemplo, se ha señalado que el casco del Titanic estaba dividido en 16 compartimentos estancos diseñados para evitar que el barco se hundiera en caso de colisión. Sin embargo, estos compartimentos no se extendían hasta la parte superior del barco, lo que permitió que el agua se desbordara de uno a otro después del impacto con el iceberg. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que los diseñadores del Titanic subestimaron la resistencia del acero utilizado en la construcción del casco del barco. El acero de alta resistencia que se usaba en ese entonces no era tan avanzado como el que se utiliza hoy en día, y es posible que los ingenieros no tuvieran una comprensión completa de sus propiedades. Esto podría haber llevado a una sobreconfianza en la capacidad del casco para resistir impactos, especialmente en áreas críticas como la proa, donde finalmente se produjo el choque con el iceberg. Otro de los misterios que rodean la construcción del Titanic es el presunto incendio que tuvo lugar en uno de los depósitos de carbón del barco antes de su salida de Southampton. Se ha sugerido que este incendio pudo haber debilitado la estructura del barco, lo que contribuyó a su hundimiento después del impacto con el iceberg. Durante la construcción del Titanic, había una fuerte competencia entre las diferentes compañías navieras por construir el barco más grande y lujoso. Se dice que esta competencia pudo haber llevado a la White Star Line, la compañía propietaria del Titanic, a acelerar el proceso de construcción y a tomar atajos en términos de seguridad para completar el barco a tiempo y superar a sus rivales. El Titanic estaba equipado con un sistema de desalinización de agua de mar, que era una tecnología innovadora para la época. La desalinización del agua de mar se lograba mediante un proceso de evaporación y condensación. El agua de mar se calentaba para evaporar el agua fresca, que luego se condensaba y almacenaba como agua potable para uso en el barco. Este sistema garantizaba que los pasajeros y la tripulación tuvieran acceso a agua dulce y potable durante todo el viaje. El Titanic estaba equipado con un sistema de comunicación inalámbrica que era considerado muy avanzado para su época. Este sistema consistía en 2 estaciones de telegrafía inalámbrica, una ubicada en el puente de mando y la otra en el cuarto de máquinas. Estas estaciones estaban equipadas con equipos de radio Marconi, una tecnología relativamente nueva en aquel entonces, pero aún así, debido a la falta de protocolos claros para priorizar la comunicación de seguridad y la confusión en el puente de mando, muchas de las advertencias sobre la presencia de icebergs en la zona no fueron transmitidas a tiempo. Además, los operarios encargados de las transmisiones estaban bajo presión para transmitir mensajes personales de pasajeros adinerados, lo que distrajo su atención de las comunicaciones críticas sobre la presencia de icebergs. Entre los pasajeros a bordo del Titanic se encontraban algunas de las personas más ricas y famosas de la época. John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos del mundo en ese entonces, viajaba con su joven esposa Madeleine. Otros pasajeros notables incluían a Benjamin Guggenheim, un magnate de la minería, y a Margaret Brown, también conocida como Molly Brown, que era una filántropa y activista social. Esto sería como si hoy en día Jeff Bezos o Bill Gates se hubieran hundido con el barco. El Titanic también estaba equipado con un avanzado sistema eléctrico que proporcionaba energía para la iluminación, la calefacción y otros equipos a bordo. Este sistema eléctrico era alimentado por generadores de vapor que convertían la energía térmica en energía eléctrica.
La iluminación a bordo del Titanic era especialmente impresionante para la época. El barco estaba decorado con miles de lámparas eléctricas que proporcionaban una iluminación brillante y uniforme en todo el barco. Además de la iluminación, el sistema eléctrico del Titanic también proporcionaba energía para otros equipos importantes, como los ascensores, las cocinas, los sistemas de comunicación y la maquinaria necesaria para operar el barco de manera eficiente. Se rumorea que uno de los pasajeros, William Thomas Stead, un periodista y editor británico, había adquirido una antigua estatua egipcia conocida como la momia del amor. Se dice que esta estatua estaba maldita y que traería desgracia a quien la poseyera. Stead llevó la estatua consigo en el Titanic y pocos días antes del desastre escribió sobre su temor a la maldición en un artículo. Stead pereció en el hundimiento del Titanic. Además de la maldición de la momia, William Thomas Stead, quien también era un ferviente defensor de la paz y del movimiento sufragista, escribió una historia ficticia en 1886 que se titulaba Como el Great Republic se hundió. Esta historia describe un barco de pasajeros que choca con un buque de carga en el Atlántico y no tiene suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Stead había predicho que una tragedia similar ocurriría en el futuro, lo que alimentó la especulación sobre si el hundimiento del Titanic fue una coincidencia o si de alguna manera se cumplió la profecía de Stead. Existe otra teoría que sugiere que una puerta en el casco del Titanic pudo haber sido cerrada incorrectamente antes del hundimiento, lo que permitió que el agua se inundara en áreas críticas del barco más rápidamente de lo que se esperaba. Esta teoría ha llevado a especulaciones sobre si la tripulación pudo haber cometido errores al cerrar las compuertas estancas, lo que podría haber contribuido al rápido hundimiento del barco. Se ha comentado también que una boya de avistamiento de icebergs ubicada cerca del lugar del hundimiento del Titanic desapareció misteriosamente poco después de la tragedia. Algunos especulan que podría haber sido retirada por razones desconocidas, mientras que otros creen que su desaparición podría estar relacionada con un encubrimiento o conspiración para ocultar información sobre el iceberg y el hundimiento del barco. Existen varias coincidencias numéricas curiosas relacionadas con el Titanic. Por ejemplo, la fecha del hundimiento, el 15 de abril de 1912, sumada 15, 19 y 12, da un total de 50, que es la misma cantidad de botes salvavidas que debería haber tenido el Titanic según los estándares de seguridad de la época. A pesar de los esfuerzos de rescate y recuperación, todavía hay preguntas sin respuesta sobre los supervivientes del Titanic y sus experiencias durante el desastre. Aunque hubo muchos supervivientes y a la mayoría se les interrogó intensamente sobre lo ocurrido, algunos relatos difieren en cuanto a los eventos que ocurrieron esa noche, y sobre las acciones de la tripulación. Esta disparidad de opiniones y confusión de datos en todos ellos, ha generado más dudas que aclaraciones. En los años posteriores al hundimiento, surgieron informes de un hombre misterioso que había advertido a varias personas sobre el desastre del Titanic antes de que ocurriera. Según los relatos, el hombre del sombrero era un individuo bien vestido que llevaba un sombrero negro y que se acercó a varias personas en Southampton, la ciudad desde la cual partió el Titanic en su viaje inaugural. Este hombre habría advertido a personas específicas que no abordaran el Titanic debido a un peligro mortal que se cernía sobre el barco. Se sabe que el Titanic transportaba una amplia variedad de objetos de valor, en parte debido al estatus de la mayoría de su pasaje de primera clase que, como dijimos anteriormente, eran de las personas más ricas en ese momento. Muchas de esas personalidades se trasladaban a Estados Unidos para instalarse de manera indefinida, por lo que llevaban consigo cajas fuertes repletas de dinero y joyas. Aparte también figuraban obras de arte, cuadros y esculturas de artistas famosos, y también documentos y archivos importantes, como contratos, escrituras y otros papeles de valor legal o financiero. También hay que contar con que el propio barco tenía cuadros y tapices valiosos como parte de su decoración, y sistemas de comunicación y navegación que eran los más sofisticados de la época. Si te ha gustado el vídeo de hoy, suscríbete a mi canal para ayudarme a seguir subiendo contenido a mi canal. Gracias y hasta pronto.